Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cómo quieran llamarle a este horario. Los saluda Fito Cabral. Desde hoy vuelve en Contexto los jueves. Los martes siempre continúa en Contexto con Estela Ruiz Díaz y retomamos los jueves. Así que vamos a vernos todas las semanas para hablar de los temas de actualidad, de los temas de interés que tengan que ver con nuestra realidad. Y un tema de interés que vamos a tratar hoy tiene que ver con la reciente decisión de la Cámara de Diputados de rechazar una modificación de la tasa impositiva para el tabaco. Ayer nada más veíamos, escuchábamos las declaraciones, las posiciones de los diputados del oficialismo de Honor Colorado, del Partido Colorado, justificando por qué no iban a apoyar el aumento de 2 puntos porcentuales para el impuesto al tabaco. Este aumento que buscaba de alguna manera financiar los costosos tratamientos de pacientes con cáncer en nuestro país. Los pacientes con cáncer organizados estuvieron siguiendo de cerca la sesión de la Cámara de Diputados del día de ayer y creo que con una profunda decepción se retiraron al ver que una amplia mayoría del oficialismo, del partido que está en el gobierno, rechazaba esta posibilidad. Hoy vamos a hablar justamente con doña Juana Moreno. Ella es presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer. Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Fito. Buenas noches también a la teleaudiencia. Agradecida por la invitación. Y también nos acompaña esta noche el diputado Adrián Billy Báez, quien fue justamente el proyectista de esta modificación que está prevista en la ley, digamos, llegar al tope de lo que se planteaba como máximo para el impuesto al tabaco, proyecto que ayer se rechazó. ¿Cómo estás, diputado? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fito. Muchas gracias por la invitación y también a la audiencia. Quiero comenzar con vos, diputado, para preguntarte, bueno, ¿de dónde nace la iniciativa de llegar al tope del impuesto para el tabaco y exactamente qué se pretendía fondear con estos montos? Claro, esta iniciativa nace porque la ley Hambre Cero despoja al programa de atención integral de pacientes con cáncer de 85.000 millones de guaraníes que provenían del extinto FONACIDE. Vimos deambular a las asociaciones, a los pacientes y sus familiares por los pasillos del hospital, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, sin ninguna respuesta. Por eso presentamos esta iniciativa, que lo que pretendía un poco era calzar ese desfasaje, ese despojo, de forma un poco a que no falten medicamentos en el sistema de salud pública. Cuando ocurre esto, cuando, digamos, un proyecto que para todos también puede ser muy loable y todos estamos de acuerdo con el proyecto Hambre Cero, cuando se deja sin fondos a otros proyectos, ¿por qué no hubo una respuesta inmediata del gobierno para los pacientes con cáncer, Juana? Y no hubo, ¿verdad?, en el sentido de que no vemos nosotros que haya una acción directa. Si bien nosotros nos hemos reunido con el ministro de Economía y con la señora ministra de Salud, ¿verdad?, ellos nos dijeron de que ese monto que estaba asignado por Fuente 30 lo íbamos a recibir de Fuente 10. Pero hasta hoy día, hace ya casi un mes que nosotros nos hemos reunido con el ministro, no existe todavía, eso no se visualiza todavía que es así. Perdón que te interrumpa porque la mayoría de la gente no maneja, digamos, esta categoría de Fuente 30, Fuente 10. Fuente 30, ¿qué era? Fuente 30 era una especie de donación, aporte de otras instituciones, que sería FONACIDE. FONACIDE. Fuente Sí. 10 es algo fijo que sí o sí va a estar en el presupuesto. Recursos del Tesoro. ¿Verdad? Sí. Que viene, ¿verdad?, de los recursos del Tesoro. O sea, sonaba muy bien, Juana. Sonaba bien, pero nuestra preocupación y nuestra duda siempre fue esa, ¿verdad? Porque sabemos que Fuente 10 es la que tiene que cubrir todos los gastos. Entonces le habíamos planteado al señor ministro, ¿qué va a suceder si hay alguna emergencia? ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Nosotros le habíamos pedido un documento que pueda garantizar eso. No se hizo ese documento, se hizo un acta de esa reunión.
Y esa acta no tiene una validez para que nosotros mañana podamos reclamar en el caso de que no haya cumplimiento. ¿O qué va a suceder cuando este gobierno acabe dentro de 4 años y vengan otras personas? Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Diputado. Fito, sobre el punto. Sí. El presupuesto de gasto de la nación se gasta a través de leyes de la nación. Correcto. Un acta, un simple acuerdo verbal no tiene un valor. Eso es importante recalcar para que la gente sepa. Por eso presentamos esta iniciativa de forma poco también a decirle al gobierno que dé una respuesta. Este gobierno se muestra insensible y irresponsable al mismo tiempo. Bueno, hablando de gobierno, porque esto que ocurrió en el Congreso Nacional, digamos, es uno de los poderes del Estado, pero hay que decir, son del mismo movimiento, del movimiento oficialista, la mayoría que rechazó ayer la posibilidad de aumentar el impuesto al tabaco. Hoy hablaba el presidente de la República, Santiago Peña, y al ser consultado respecto a esta decisión de su bancada, de la bancada de Honor Colorado, esto es lo que decía. Vemos que siempre ha sido un elemento de debate político. Yo particularmente, y no es algo nuevo, ustedes me han escuchado tanto en tiempos de campaña como a partir del 15 de agosto, que no voy a plantear nuevos impuestos. Si nosotros nos ponemos a pensar en productos que son dañinos para la salud, podemos pensar en muchísimos otros, en el alcohol, en las bebidas azucaradas y muchos otros, ¿verdad? Bueno, es lo que decía el presidente de la República, Santiago Peña, al ser consultado respecto a este rechazo a aumentar el impuesto al tabaco. Y mencionaba, digamos, otros rubros que podrían también ser de alguna manera, digamos, tener un mayor impuesto, digamos, porque también afectan a la salud. ¿Vos tenés una postura al respecto, diputado? Sí, yo escuché atentamente las palabras hoy del presidente Peña. Hablaba él de que hoy hay una administración brillante frente al INCAM. Comentaba de que con poca plata se compraban más medicamentos. Eso es variable, podría ser... Yo no le creo, pero... estoy dentro de la Comisión de Cuenta y Control y responsablemente hay un material que pasa a la producción, si se puede compartir con la audiencia, para que veamos cuánto es la ejecución presupuestaria del INCAN hoy, ¿verdad? Estamos ya prácticamente pasando la mitad de año. Si te vas a la flechita roja, ahí está. Y si podemos hacer un zoom, ahí dice claramente, rubro 350, compra de medicamentos e insumos farmacéuticos. El 352 en específico, apenas 16%. Del 100% de su presupuesto hasta la fecha, hoy, más arriba hasta la fecha, apenas ha ejecutado el 16% de su presupuesto. O sea, prácticamente nada. Estamos casi a 7 meses de Fito. O sea, correcto. Y se contradice con lo que dice el presidente de la República. Tendría que estar en un 50% mínimamente, por lo ¿verdad? menos un 35, 40%. O sea. Le estoy pasando a Jenny Domínguez, nuestra productora, que es la que maneja todo también ahí, lo que dijo el propio director del INCAN cuando se le consultó sobre la posibilidad de aumentar este 2% al impuesto al tabaco, ¿verdad? Y el propio doctor Doria decía en una nota que reproduce el diario Última Hora, enseguida vamos a mostrar esto, que ellos necesitan un aumento del presupuesto para poder hacer frente a los costosísimos tratamientos de pacientes con cáncer y que el aumento del impuesto al tabaco ayudaría a hacer frente a esos costosísimos tratamientos. Ahí está la nota publicada por el diario Última Hora el 7 de junio de hace días nada más, hace 15 días. Dice, mayor impuesto al tabaco ayudará al INCAN a financiar tratamientos contra el cáncer. Esto lo afirmaba el doctor Raúl Doria, director del INCAN. Y más abajo se habla de cuánto requiere el INCAN para mejorar el tratamiento y salvar vidas. Habla, creo que, de un aumento del 40% aproximadamente que necesita el Instituto del Cáncer. Juana, ¿vos conocés esta realidad? Sí, sobre ese punto, por ejemplo, nosotros hemos trabajado desde el 2022 para que se produzca un aumento en el presupuesto del INCAN, porque hay que tener en cuenta que la cantidad de pacientes ha aumentado.
Hoy día el INCAN está totalmente abarrotado de pacientes que migran del Instituto de Previsión Social, porque la situación de IPS no es la de ahora nada más, migran del Hospital de Clínicas y migran también de los centros privados. Entonces nosotros habíamos hecho un cálculo de que se necesitaba quintuplicar el presupuesto para poder dar respuesta a esas necesidades. Quintuplicar en el 2022. Quintuplicar en el 2022. Porque nosotros con las administraciones anteriores trabajábamos muy de cerca con la situación del presupuesto. Y ellos nos mostraban las documentaciones, porque hay que partir también de este punto. Perdón, Juana, te quiero interrumpir para que entendamos nada más. Porque me pongo en la piel de las personas que tienen un familiar con cáncer. Si se necesitaba quintuplicar en el 2022 el presupuesto del INCAN, eso significa que 1 de cada 5 personas se quedaba sin tratamiento. Y prácticamente es así. Bueno, en realidad no queda, ¿verdad?, sin tratamiento, pero tarda el proceso para que le llegue. Que es muy parecido. ¿Verdad? Sí. O sea, yo soy sobreviviente del cáncer, vos sos sobreviviente del cáncer. Los dos sabemos que una medicina que no llega a tiempo cuando se trata de una enfermedad oncológica es una medicina que no sirve. Sí, y justamente esa es nuestra preocupación diaria, que estamos llegando tarde. Nosotros estamos teniendo un eslogan, llegar a tiempo. Genial. Pero es simplemente un eslogan, porque en la realidad nosotros vemos morir a nuestros compañeros justamente por eso, porque no pudo acceder a un tratamiento oportuno. La Esa estadística. es la realidad, porque no estamos hablando solamente de medicamentos, Fito. Sí. Tenemos que partir desde el mismo diagnóstico. Exacto. Un paciente, una vez diagnosticado, tiene que ser sometido otra vez a una serie de estudios de imágenes, estudios de inmunohistoquímica, que el Ministerio de Salud no cubre ese estudio de inmunohistoquímica. Y el más barato está 1.200.000. Y hay pacientes que no tienen ni siquiera 50.000 guaraníes. Que vinieron con el pasaje. Que vinieron con el pasaje. Sí. Entonces, esos pacientes van quedando. Y al ir quedando, el cáncer va avanzando. Entonces, hablar de los pacientes oncológicos y la solución que necesitan los pacientes oncológicos tiene varias aristas. Diputado, me decías las estadísticas. Sí, el Ministerio de Salud tiene una estadística, que uno está en el portal, uno puede ver eso. De cada 100 personas que mueren por cáncer, 30 pudieron haber sobrevivido. Es justamente por lo que dice la señora Juana. Sí. Es porque el Estado paraguayo no cumple con lo que manda la Constitución Nacional en su artículo 68. O sea, la vida como el valor supremo, ¿verdad? Claro, es un artículo fundamental, o sea, no podemos. Eso es lo que queremos que el Congreso entienda, ¿verdad? Que razonemos de ese punto de vista. Aparte, lo que pasó ayer en diputados, deja mucho que desear. Vemos que tenemos un Congreso que no tiene empatía, no está en sintonía con el sentir del pueblo, con lo que pasa a la gente, porque un enfermo de cáncer no solamente sufre físicamente, sino que también todo su entorno. Psicológicamente hace un daño tremendo y el costo, según las estadísticas, es de 800 a 1.100 millones de guaraníes por pacientes. O sea que es un costo altísimo, una carga pública terrible para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Algunos de tus colegas ayer, diputado, cuestionaban y decían que el monto no iba a ser suficiente para cubrir la dimensión del problema de las personas que tienen cáncer, que necesitan medicamentos y tratamientos costosos. Y uno de estos parlamentarios, colega tuyo, es el diputado Jatar Oso Fernández, quien decía, entre otras cosas, bueno, que él consumió de todo en la vida y que lo que él consumió no tenía impuestos. Esto es lo que decía el diputado Jatar Oso Fernández. Bueno, otra vez. Bueno, vamos a bajar un poquito el volumen, muchachos, por favor. Estimados colegas, si por favor podemos bajar el volumen de la voz para poder escuchar al orador que está haciendo. Yo, a diferencia de nuestro colega, yo consumí todo tipo de cosas y ninguna tenía impuestos, presidente. Ninguna tenía impuestos. O sea,
Y ahora, a mí lo que me parece estúpido de nuestra parte, ¿verdad? Yo digo nomás, me parece estúpido de nuestra parte. Entonces tenemos que subir el precio del azúcar, de la gaseosa, de la paticería. Toda la confitería ahora van a pagar porque tenemos un montón de diabéticos. Esto de Chacomer que vende moto, o los otros, no sé cómo se llama el que vende moto, y tienen que comer hule, que paguen 50% más. Y si tenemos motoqueiros por todos lados tirados todo el día y tenemos un problemazo ahí en emergencia médica por culpa de eso. Y por $2 millones nomás, no me parece. Hagamos algo correcto y dejémonos de joder. Es la segunda vez en el día que digo dejémonos de joder y hagamos algo correcto, por favor. Estas son macanadas que nosotros estamos perdiendo tiempo en nuestra vida. ¿Por qué no organizamos algo entre todos, algo que valga la pena realmente, y ver la problemática, por ejemplo, de lo que son los accidentes de tránsito, ver la problemática del alcohol, que todos los días hay un borracho que le mata a alguien? Pero yo no sé qué clase de discernimiento, de raciocinio y de pensamiento es lo que tienen algunas personas que yo le escucho acá. Pues yo soy el menos educado en, vamos a decir, en ser letrado, porque no tengo título, pero me parece que soy el que tiene un poco más de cerebro acá entre todos, porque no sé qué es lo que está pasando con usted, que escucho estupideces nomás. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hay una frase... Una macanada y estamos perdiendo el tiempo, y yo soy el que tiene más cerebro y ustedes están hablando de estupideces. Otros trataron de populista el proyecto presentado para aumentar el impuesto al tabaco. ¿Qué decís, diputado? Hay una frase bíblica que dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, el amor al prójimo, eso es lo que queríamos nosotros, un poco tratar de sensibilizar y razonar al Parlamento, a la Cámara Baja. Lastimosamente eso no se pudo, pero yo creo que las mayorías son coyunturales en un cuerpo legislativo. Hoy tal vez no tuvimos esa mayoría, pero nosotros vamos a seguir con proyectos de ley, estamos comprometidos con ellos de legislar con sensibilidad social para la gente que más necesita. Tal vez perdimos ayer una batalla, pero no la guerra. Vamos a insistir con proyectos de ley que financien las compras de medicamentos y dar una solución de fondo a los pacientes, ¿verdad? A los pacientes con cáncer y sus familiares que pasan penurias. Y bueno, ojalá que a ningún parlamentario o algún familiar suyo le tome esta enfermedad. Ahí vas a ver lo que significa realmente, ¿verdad? Yo le entiendo al diputado Jattar. El Parlamento es un conjunto de ciudadanos que representan a una población. Hay gente que lee, hay gente que no lee, hay gente más preparada, hay gente menos preparada, hay gente con sensibilidad social, hay gente que representa al sector empresarial. Nosotros representamos a la clase más baja, a la gente que más necesita. Y bueno, ojalá que esto vaya tomando cuerpo y que en los próximos proyectos que vamos a presentar, pues ya tenemos uno bien conformado, realmente ya podamos convencer y se pueda aprobar y se pueda dar una solución de fondo a este tema. Hubo reacción de parte de muchos representantes del oficialismo. Ayer decían, vamos a hacer algo en serio, vamos a presentar un proyecto serio, vamos a buscar blindar los fondos, que es una novedad que presentan desde que salió el proyecto Hambre Cero, diciendo vamos a blindar los fondos para la investigación, para la Universidad Nacional, vamos a blindar los fondos para esto. Yo no creo, personalmente, lo digo acá de manera súper particular, en el concepto de blindar, porque blindás cuando te sobra plata. Y cuando te sobra plata, vos en tu economía agarrás y decís, separo este dinero y es intocable, como era el Fonacide. Pero cuando vos decís blindar y hago un papel que dice blindado y le pongo acá dice blindado. Sí, dice blindado, pero no está blindada esa plata. Se usa todo el tiempo para pagar obligaciones, salarios, intereses de la deuda. ¿Qué les dicen a ustedes, Juana, cuando les prometen que van a conseguir la plata? Bueno, en el caso de la ley del cáncer, ¿verdad? Uno de los artículos habla del blindaje. Estamos retrocediendo a 2018, inicio de 2019. Eso nunca existió. Perdón, la ley del cáncer del 2018-2019 ya decía que iban a estar blindados esos fondos. Claro, así dice uno de los artículos. No recuerdo muy bien si es el artículo 14, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hizo con Hambre Cero?
No, pero es que nunca existió ese blindaje, ¿verdad? Porque como usted acaba de decir, el blindaje es cuando te sobra. ¿Qué significa el blindaje? ¿Qué significa blindar? ¿Verdad? Y eso nunca existió. Nunca existió. El año pasado, de un día para otro, el 26 de diciembre, porque fue después de Navidad, sale en aquel momento el doctor Borba, ministro de Educación, a decir, de salud, me recortaron. Sí. Él empezó a protestar a los cuatro vientos y nosotros fuimos convocados. No entendíamos qué es lo que sucedió. Algunos entendieron que fue situación originada en el Parlamento, hasta que fuimos, nos sentamos en una mesa de diálogo con la gente del ministerio y ahí ellos tuvieron que decirnos, lo que pasa es que necesitábamos usar ese dinero para destinar a otro programa. ¿A qué Entonces, programa? Y a otro programa, hay muchos programas. Entonces, no se puede hablar de blindaje porque se va llevando de un lado a otro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros de vuelta al Parlamento y salieron dos proyectos. Uno que había hecho el diputado en ese momento, Núñez, Bachi Núñez, que era un proyecto de reprogramación. Otro nacía en la parte de senadores, encabezado por Santa Cruz, que era una ampliación. Nosotros estudiamos cuál iba a convenir más. Si era reprogramación, significaba que del mismo fondo que estaba allí en el ministerio, sí, UAU iban a devolver a la ley del cáncer. Tenía que salir la correa. Claro. Sí. Entonces lo que le hicieron a ustedes, le sacaron el fondo para otro programa. Y iban a quitar de otro programa, sí, para poder callarnos a nosotros. Entonces le dijimos nosotros al diputado Núñez, vamos a irnos por la ampliación. Y esa vez sí tuvimos el apoyo de los diputados, porque fue aprobado, tuvo media sanción en senadores y luego tuvo sanción en diputados. Y tuvimos de vuelta nuestra ampliación. En ese mismo momento nosotros le pedimos al presidente Mario Agdo de que se haga un aumento al tabaco, porque ya teníamos luego necesidades. Y por un decreto ley, él aumenta, sí, ese 2%. En 2 meses, esa situación, bueno, eso dio otra vez un respiro. Pero nosotros, como yo le dije a la ministra días pasados, según las autoridades del INCAM, nosotros estamos siempre a referéndum. Es decir, estamos utilizando ya presupuesto del año que viene. ¿Por qué? Porque el presupuesto que tenemos no da abasto para cubrir las necesidades. Imagínense que hemos tenido situaciones en las cuales el tomógrafo necesitaba reparación. Sí. Y no había presupuesto para reparar el tomógrafo. No hay presupuesto para comprar cierto repuesto. Siempre hay que estar esperando. ¿Por qué? Porque el INCAM tiene solamente UOC. El INCAM no maneja el presupuesto. Eso es todo a nivel central. Tiene una unidad operativa de contrataciones que hace el pedido, pero no tiene, digamos, prepara todo. Va al Ministerio de Salud. Y va al Ministerio de Salud. Sí. ¿Verdad? Y ahí en el Ministerio de Salud, otra vez, es toda una burocracia para que pueda ver la luz. ¿Qué les dijo la ministra de Salud cuando le hablaron respecto al impuesto al tabaco? Porque ella hizo declaraciones sobre este tema. ¿Hablaron con ella al respecto? ¿O diputado, vos hablaste con ella sobre...? Yo le pregunté en la Cámara Baja cuando, hace 8 días creo que fue, bueno, ella no supo qué responder. Le preguntamos de dónde iba a salir la plata para calzar el desfasaje, el despojo que sufrieron ellos en el programa de atención integral para pacientes con cáncer, y ella no supo responder. Y trató de hilar palabras ahí y se pasó elogiando la ley Hambre Cero, que nada tiene que ver con el problema del cáncer en Paraguay. Nosotros, Fito, tenemos desde la oposición, ayer terminábamos la sesión y le presentábamos ya a las distintas asociaciones de pacientes oncológicos un nuevo proyecto que no habla de aumento de impuestos, para no ir a chocar por lo mismo.
Sí. Tenemos una estrategia que queremos socializar con ellos desde la oposición, luego tratarlo esto con los partidos políticos de la oposición, porque esto va a demandar un consenso grande, no solamente dentro de los partidos políticos, primero, sí, luego con las empresas aseguradoras médicas, ¿verdad? Y también con el IPS. Tenemos la fórmula, creemos que tenemos la fórmula para blindar un presupuesto que pueda solucionar de fondo el problema de la falta de medicamentos oncológicos. Ustedes se quedaron, digamos, al desaparecer Fonacide, ustedes se quedaron sin, ¿qué monto? 85 mil 85 mil millones, que era lo que venía, ¿verdad?, de Fonacide. Porque recibimos ya, ¿verdad?, un tanto por ciento que viene del impuesto selectivo al tabaco, también, ¿verdad?, de las bebidas azucaradas. Sí. ¿Verdad? Eso se mantuvo, o se mantiene, ¿verdad? Pero lo de Fonacide es... Y si Fuente ¿Y eso es 10, para el año que viene? No, está en el presupuesto de este año, ¿verdad? Está presupuestado para este año. ¿Y ya fue transferido algo o no fue transferido? Nada fue. En este momento no existe. Uno entra en el sistema, es decir, los entendidos, porque nosotros no tenemos acceso, ¿verdad? Entran en el sistema y no hay nada. Fito, no hay nada. Sobre el punto, sí, la ley Hambre Cero dice claramente, cuando se aprueba la ley, automáticamente esos 85 mil millones, todo, sí, o lo que quedó, pasa para Hambre Cero y deja el hueco a programa de atención integral para pacientes con cáncer. ¿Y ustedes ya tienen un impacto de lo que significa eso para los pacientes con cáncer? Y en este momento, ¿verdad?, nosotros estamos con medicamentos, aunque estamos con falta, pero vamos a empezar a tener falta de medicamentos en pocos días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad que estamos teniendo ahora se va a acabar. Y se están haciendo 2 licitaciones. Y esas licitaciones todavía no han visto la luz. Y eso es todo un proceso. Ni siquiera está en el portal de contrataciones públicas. ¿Y por qué no está todavía en el portal? Porque no hay disponibilidad presupuestaria. Sí. ¿Verdad? Sabemos que no se les paga a las farmacéuticas en el mismo momento del contrato, que hay otra vez un tiempo. Pero tiene que haber por lo menos una base. Y esa base no existe hasta hoy día. Entonces el presidente... Y me va a disculpar el señor Peña, él dice se están haciendo grandes inversiones. ¿Pero inversiones en qué? Porque nosotros no vemos eso. No vemos la famosa infraestructura que él prometió cuando se fue en el INCAM. Hacer un paseo, ¿verdad? Porque no fue con el montón de pacientes que se encontraban, por ejemplo, en el Hospital Díaz, abarrotado, porque no hay tampoco personal suficiente como para que pueda cubrir las necesidades. Hay pacientes que están quedando. El día de hoy quedaron pacientes sin poder hacerse, desde ayer, ¿verdad? Vamos a hacer lo que fue ayer y hoy. Sí. Ayer quedaron pacientes que no se pudieron hacer su quimioterapia, sí, porque ya no hay lugar. O sea, ayer mientras se votaba en diputados, claro, y Honor Colorado rechazaba el reajuste al impuesto de tabaco, había pacientes que no se podían hacer la quimioterapia. Había pacientes que no se podían hacer su quimioterapia. Algunos pacientes fueron derivados para el día de hoy. Me llaman otra vez esta mañana, porque ellos nos llaman al director, ¿verdad? Nos llaman a nosotros, nos llaman y nos dicen, ¿qué voy a hacer? Soy de Coronel Oviedo, estoy ayer desde la mañana, desde las 4 de ayer estoy acá. Y me dicen que hoy no voy a poder alcanzar otra vez para hacerme mi quimioterapia. Pero ese señor sí cuenta con medicamento, sí hay su medicamento, pero no hay personal que pueda realizar, ¿verdad? Porque ahí se necesita también personas capacitadas. No es hacerle sentar en un sillón y inyectarle el medicamento al paciente. Es todo un proceso. Sí. Diputado, ¿qué sentías ayer cuando escuchabas, digamos, que tu proyecto es populista, que no es serio, que no va a solucionar el problema? ¿Por qué se planteó de esa manera la contraargumentación? No, en realidad yo esperaba eso, esperaba más inclusive, ¿verdad? Inclusive en cierto momento hablé de los famosos amparos, ojo. Cierto. Los amparos están y se van a seguir dando y van a generar cada vez más una deuda tremenda al Estado paraguayo. Eso yo alerté al Congreso ayer. De 6% que necesitamos para calzar los 85 mil millones, luego bajé nuevamente al 2%.
Y hasta eso hicimos, ¿verdad? Desde la Porque oposición. está dentro del tope que ya establece la ley. Claro, no le costaba ayer a la Cámara Baja Sí. dar ese ok. Y me decían inclusive, ¿para qué querés una ley? Pero claro que queremos una ley. Si la ley obliga al Ejecutivo a que ese 2%, o sea, de alguna u otra forma blinda para que eso vaya directamente para comprar medicamentos. Sí. Claro que necesitamos una ley. Bueno, lastimosamente eso no se dio, pero yo creo que nos da más fuerza para seguir trabajando. Ya tenemos otra fórmula, Fito, que vamos a socializarlo con ellos, con todos los partidos políticos de la oposición. Vamos a irnos a la Junta de Gobierno de la ANR, vamos a llevarle también nuestro proyecto de ley. Bueno, ojalá que esto ya dé resultados. No estamos en contra de la gente que trabaja, de los empresarios tabacaleros, de nadie. Nosotros estamos a favor de la gente que más necesita. Juana, finalmente. Y finalmente, ¿verdad? Como ayer los diputados de Honor Colorado dijeron de que ellos están trabajando para darnos una solución, entonces nosotros estamos esperando ese proyecto que pueda solucionar realmente la situación de los pacientes oncológicos. Esperamos, ¿verdad?, de que en los próximos días ellos nos convoquen y nos presenten el proyecto que están haciendo. Que no sea solamente palabra, porque ayer ellos le dieron una bofetada a cada uno de los pacientes oncológicos que depositó su voto de confianza en ellos, ¿verdad? Juana Moreno, de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Adrián Billy Baesken, diputado nacional, estuvieron con nosotros hablando hoy sobre este tema que es importantísimo y que tiene que ver con la vida de miles de paraguayos y paraguayas. ¿Cómo vamos a financiar los 85.000 millones de guaraníes que se fueron, digamos, con otro proyecto que es muy importante, que es el proyecto Hambre Cero? El gobierno tiene que dar una respuesta a los pacientes con cáncer. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando sobre la economía subterránea, algo que tiene muchísimo que ver con esto, porque hay miles de millones de guaraníes y de dólares que se mueven en una economía que no aporta al fisco, que no tributa y que de alguna manera afecta al presupuesto de salud, afecta al presupuesto de educación, afecta a la formalidad, afecta a nuestras jubilaciones, afecta absolutamente toda nuestra economía. A la vuelta de la pausa. De vuelta aquí en Contexto, son las 19:37 y ahora vamos a hablar de la economía subterránea, un concepto que desde hace años vienen informándonos desde un gabinete de economistas, de cientistas sociales que es Mentu y también Prodesarrollo, que bueno, nos explicaron desde hace un tiempo lo que significa la economía subterránea y los daños que genera a toda nuestra sociedad esa práctica de la economía subterránea. Estamos con Jorge Garicoche, él es gerente de economía de Mentu y miembro también de Prodesarrollo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fito. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Un placer compartir con ustedes. Y quisiera arrancar un poco con esto, si me permitís. Decían en el bloque anterior, estamos a tiempo. Y ese es un poco el mensaje que queremos transmitir, ¿verdad? La economía subterránea, para que la gente nos entienda, se compone de todo aquello que no es formal. Y cuando hablamos de aquello que no es formal, hay otra vez dos grupos importantes. Por un lado, las actividades que son lícitas. Por ejemplo, una venta de empanadas, pero que no cumple con la forma, no tiene factura. No se fue al INAN a sacar su registro. A eso es lo que llamamos informalidad. Sí. Por otro lado, hay actividades cuyo origen ya es ilícito, el narcotráfico, la trata de personas y otras cuestiones que son muy oscuras, pero que generan mucha renta económica. Entonces, uniendo estas dos cuestiones, hemos visto que en los últimos tiempos ha crecido esa porción de economía no formal. Y nos preguntamos cómo puede crecer la economía no formal, siendo que el año 2023 fue un buen año económico. Tuvimos un crecimiento económico importante, de los mejores en la región. La pobreza disminuyó. Los indicadores del mercado laboral se ajustaron bien. Entonces nos empezamos a hacer un montón de hipótesis y lo que encontramos fue que en gran parte del 2022 y parte del 2023 existieron condiciones para generar una tormenta perfecta hacia el contrabando. La inflación estaba muy alta, teníamos la subida de precios era a un nivel que no teníamos en los últimos 10 años. Sí. Y a eso se sumó
la devaluación del peso, una moneda que realmente se depreció casi por completo, en términos muy prácticos casi que desaparece, y eso hacía que nuestra plata valga más. Entonces mucha gente optó para tratar de paliar esa situación de subida de precios en ir a comprar en puestos de zona fronteriza o comprar productos de contrabando. Y cuando hablamos de contrabando estamos hablando de una parte de la economía subterránea que es ilegal, pero que también alimenta a la economía informal. Así porque, mismo. digamos, mucha gente se surtía de las mercancías que venían de contrabando para hacer una actividad informal, que no era ilegal, digamos, ¿verdad? Totalmente, es un buen punto porque el origen de una actividad va permeando en la economía. Incluso nos ponemos más sofisticados acá y parte de esas ganancias muchas veces termina siendo formal. ¿Por qué? Porque se lava el dinero, entra el sistema financiero y posterior al COVID, el Fondo Monetario Internacional se reúne y dice, cada año tocan un tema importante y generalmente miran la balanza de pagos y cuestiones que hacen a su propia carta orgánica. Pero en el año 2021 ellos se sentaron y dijeron, esta cuestión de economía no observada, la informalidad y la ilegalidad, tenemos que empezar a buscar métricas de cómo ser más precisos y entender, porque están en lugares donde no nos imaginábamos que estaban. Está presente en Europa, está presente en Asia y en América Latina es endémico. Está muy presente y en nuestro país, por sobre todo un porcentaje muy importante de la economía que tiene participación no formal, ¿verdad? Vayamos a ejemplos bien gráficos para la gente. Si tuviéramos que decir, bueno, en nuestra sociedad, en el barrio, en la zona donde trabajamos, esto es economía informal o esto es economía subterránea. Cuando estamos en el barrio y vamos a comprar una empanada de la señora que está en la esquina y nos vende sin factura, es informalidad. Es parte de una economía subterránea porque no cumplió con las formas que tiene que hacer. Ahora, cuando tenemos en el barrio a alguien que está ofreciendo un crédito, escapa totalmente de las cuestiones formales, ya está rozando, pongo en el medio, ¿verdad? Está entre lo ilegal y lo informal, que es la usura. Y después me voy a explayar un poquito más por qué está en el medio. Y después tenemos el que vende droga, es ilegal acá en Tanzania y en cualquier parte del mundo. Claro. Y quiero volver a eso que decía en el medio. Microtraficante del barrio. Así mismo, eso es ilegal. Quiero volver al medio. ¿Por qué? Porque a veces encontramos unas situaciones donde casi que el usurero termina siendo el amigo del barrio. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque voy a poner de ejemplo un microcrédito. 1.500.000, 2 millones de guaraníes uno va a sacar en cualquier parte del sistema financiero. Entiéndase, casa de crédito financieras o banco. Y ese segmento, aunque muchos no lo crean, está súper competitivo. Casi todos están cobrando la misma tasa que regula el Banco Central. Sí. Alrededor del 30%. Claro, tiene comisiones, vos entendés muy bien, estuviste en el banco, tienen seguros, palabras más, palabras menos, termina casi siendo un 80% al año. Pero quiero que se queden con ese número, no les quiero llenar de matemáticas, pero quiero que se queden con el 80%. Cuando uno va al mercado, cualquier mercado, casi en todos los mercados sucede, y toma un crédito, 100.000 al día, tiene que devolver a la tarde 120.000, 20% al día. Claro. Eso es 7.400, 7.200 al año. 1,80 €. Generalmente ustedes, los medios de comunicación, nos informan allá por diciembre, los primeros días de enero, dentro de los movimientos económicos, los sectores que más ganaron plata, los bancos. Con más o menos 80%. Imagínate las ganancias que se podrían generar con 7.200%. No toda esa ganancia es lavable. O sea que la usura probablemente, para no ser tan categóricos, termina financiando otras actividades que todavía son más oscuras. O sea, no puedo justificar el origen de ese dinero siendo usurero. Entonces, una parte es la que puedo meter en la cooperativa, una parte meto en el banco, otra parte meto en la financiera, y lo que no puedo justificar le doy al microtráfico, le doy al contrabando para que se financien. En algún momento, y eso está evidenciado en muchos documentos acá y en muchos lugares del mundo,
¿Por qué? Porque la renta comienza a crecer a un punto donde si te vas al banco te preguntan. A veces las instituciones como que permean un poco, pero por lo general cuando te vas al banco te preguntan, ¿y de dónde viene esta plata? Y si es un salto grande te preguntan más. Sí. Decías que creció la economía subterránea en los últimos años en nuestro país. ¿Cuánto creció? ¿Cuánto representa, digamos, de la economía total la economía subterránea? De 44% saltamos a 47%, eso equivale a 23.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de esos 45.000 millones de dólares que tiene nuestro PIB, hay 23.000 que están dentro de esos 45.000, en algún punto se contabilizó, y hay parte de esos 23.000 que quizás hoy no estamos observando. ¿Y cómo nos afecta? Porque recién estábamos hablando de la falta de presupuesto para medicamentos oncológicos, estábamos hablando de, bueno, cómo se va a financiar la ley de este proyecto, de este programa. ¿Cómo nos afecta la economía subterránea? Mira, quiero volver un poco a nuestro inicio, ¿verdad? Decíamos, ¿qué patas tiene la economía subterránea? Por un lado tiene lo que decíamos, el narcotráfico, la trata de personas. Con esa porción no hay espacio de negociación. Tienen que ser sancionados, tienen que ser castigados, las leyes tienen que ser más duras, se está trabajando en una ley anticontrabando, tenemos que fortalecer las instituciones. Pero hay otra pata muy importante, decíamos la señora que vende empanadas. Tenemos que buscar la forma de cómo formalizarle mucho más rápido, con los impuestos fáciles de acceder, el simple, resimple, que acceda al circuito de la economía formal para que acceda a un crédito que no es del usurero. ¿Y por qué eso? Porque si participa de una actividad colectiva formal, es cierto, quizás al principio tiene un poco de costo, pero las posibilidades de ganar son mayores. Una empresa le puede llamar y decirle, para mi servicio de catering necesito que me proveas. Y además que ganó un poco más, también se sumó a contribuir colectivamente en el tema impositivo, que es lo que hoy necesitamos. Decía, estamos a tiempo. Necesitamos cubrir costos como lo que estaban discutiendo en el bloque anterior, necesitamos cubrir costos de educación, necesitamos cubrir un montón de cosas. Y acá quiero irme otra vez al tema del contrabando. Si bien ahora quizás por una cuestión coyuntural uno ve menos contrabando, pero es algo que históricamente siempre estuvo presente en nuestro país, lastimosamente. Sí, es cultural el contrabando. Es cultural. De hecho, hicimos una encuesta y 1 de cada 5 personas, generalmente si vos le preguntas a una persona ¿te portás mal? Te dice que no. Claro. Nosotros, sin embargo, salimos a preguntar, quizás teníamos alguna discusión ahí con los que hicieron el formulario, pero decían, vamos a salirle a preguntar si compra o no. Y 1 de cada 5 nos decía sí. Y le preguntábamos a eso, ¿en serio compraste? Sí, compré. ¿Y no consideras que eso está mal? No. Es más, lo considero positivo. Entonces, porque estoy contribuyendo a mi economía familiar, digamos. Y obviamente la razón, cuando le preguntas ¿y por qué? Y por el precio. Pero acá hay que hacer también este análisis a veces y ponerse un poco ese saco de economista y decir, claro que va a ser más barato un producto si yo no pago IVA, no pago IDU, no pago IRE, no pago IPS, no pago las tasas del INAN si es un producto alimenticio. No pago el CENAVE, hay un montón de cuestiones que ya mencionamos, ahí nomás luego ya tenés como 30% de diferencia. Y eso genera una distorsión en el mercado, una competencia totalmente desleal. Muchos de esos productos que son afectados por esa economía subterránea, con condiciones como el contrabando, son productos nacionales, productos de fabricación nacional, el aceite, los domisanitarios, que ¿cómo nos termina impactando? Y uno dice, no, pero el empresario, a ellos le va bien, siempre ganan plata. Pero cuando comenzamos a sentir, cuando nuestro primo o nuestro amigo es despedido de una de esas firmas. ¿Por qué? Porque una firma cuando ve muy afectados sus balances, tiene que hacer reducción de costos. Lastimosamente, cuando hay reducción de costos, muchas veces se le mira al personal. Es como cuando decís, bueno, me fui a la tienda 24 horas y me dieron mal el vuelto, me dieron 100.000 de más. Claro, no le afecta al dueño de la tienda, no le afecta en absoluto, pero al cajero que te dio 100.000 de más le descuentan. Totalmente. Y eso en proporción... Estamos hablando de pérdida de empleo. Así mismo, estamos hablando de pérdida de empleo, pérdidas en la posibilidad de hacer crecer nuestra recaudación tributaria, que de por sí luego ya es baja. Entonces nos encontramos como situaciones en las que nos planteaban hace rato, súper dolorosas, cuestiones que necesitamos como paraguayos acompañar
y cubrir esas necesidades, como también, si queremos seguir creciendo al ritmo que venimos haciendo y queremos pegar incluso ese salto, necesitamos más capital humano, necesitamos buenos profesores, necesitamos buena salud, un buen sistema. Decía la señora que estaba en el bloque anterior, infraestructura y demás, pero una buena salud no solamente es tener un buen hospital, tenemos que tener los doctores, tenemos que tener los medicamentos, porque a lo mejor tenemos los mejores doctores del mundo. Te dan la receta y no existe el medicamento. Entonces, para todo eso necesitamos hacer inversiones, para todo eso necesitamos hacer mantenimiento, para todo eso necesitamos cubrir costos operativos. Y si hay gente que está evadiendo y que está distorsionando el mercado, afectando el empleo, afectando la tributación, nos terminamos golpeando muchísimo en términos económicos. Ahora, esta economía subterránea, ¿cómo se relaciona con las instituciones? Porque, a ver, hay un alto componente de corrupción institucional. Nosotros hace 2 días aquí hablamos de las coimas que te cobran en el Departamento de Identificaciones, que acaba de ser intervenido, porque no solamente te cobraban coima a vos, a mí, a todo el mundo, sino que también entregaban cédulas a gente que probablemente está vinculada al terrorismo y al crimen transnacional. Claro, le damos cédula. ¿Cuál es la vinculación de las instituciones que son formales con esa economía subterránea? Hoy Paraguay se encuentra en una sola realidad, donde, por un lado, ustedes lo informan, nosotros los economistas lo analizamos, donde decimos, Paraguay es el país con mejor clima de negocio. Es una realidad, en definitiva. Podemos entrar a profundidad de por qué, pero Paraguay es el país con mejor clima de negocio en América Latina. Paraguay está hoy entre el índice de crimen organizado que mide una organización a nivel mundial en 3er lugar. Yo pondría a decir, no, pero no puede ser que estemos por encima de Europa del Este. Y metámosle a Europa del Este, igual vamos a estar entre los 10 primeros estamos. Así nos percibe el mundo. Son índices de percepción, que siempre son cuestionables. Pero es interesante. América Latina nos percibe como el mejor clima de negocio. El mundo nos percibe como un país donde radica el crimen organizado. ¿Y por qué eso? Porque ante una misma situación hay instituciones que todavía no se alinearon ni a lo uno o a lo otro. Y ahí, estando en el medio, van permeando lastimosamente las dos situaciones. Por un lado, de vez en cuando captamos alguna que otra empresa, alguna que otra industria que se instala, y por el otro lado también estamos captando cuestiones como las que mencionaba. Entonces, es un momento justo a tiempo de decidir realmente qué país queremos. Yo quisiera, ahora te comentaba, voy a un evento, vamos a hablar de un poco de estas dos realidades, pero a mí me encantaría como economista estar hablando siempre de lo primero, ¿verdad? Sí. Estamos creciendo, una economía cada vez más formal y que contribuye con una buena recaudación impositiva. Ni siquiera hablamos todavía de cambiar impuestos y demás, sino que con ese movimiento formalizado, de vuelta, concepto de economía subterránea, 2 patas. Yo me quiero concentrar muchísimo en esto que es la informalidad, porque eso es susceptible de formalizar, de poder incluirle a la señora que está vendiendo empanada en la esquina a un circuito de economía formal, que no dependa del usurero, que pueda acceder a créditos que realmente le permitan crecer y que no sean extorsivos, porque el usurero, y ustedes mencionaban hace poco en los noticieros, ¿verdad?, que le encontraron a alguien con tarjetas de débito y de crédito de una persona. Te requisa la tarjeta y te da lo que te sobra. Eso es un secuestro de documentos. Sí. O sea, eso está mal que te hagan firmar un documento sin fecha. Entonces, hay un montón de cuestiones que está detrás de todo esto que es economía subterránea. Va más allá de un número, va más allá de una metodología de cómo lo medimos, y es ahí donde estamos proponiendo algunas otras cuestiones. En términos prácticos y sencillos decía, no hay espacio de negociación, por favor mejoremos las normativas que tengamos que mejorar. Estamos trabajando muy de cerca, apoyando a varios gremios ahí en la cuestión de la ley anticontrabando. Estamos pensando en que en el contrabando, en la lucha contra el contrabando, están inmiscuidas un montón de instituciones donde finalmente, más allá que se reúnan en una mesa, dependen de sus autoridades. Entonces creemos que es momento de tener como una especie de la Senat. La Senat está vinculada a una fuerza policial, una fuerza de inteligencia, una fuerza de servicio civil, está todo en una institución. Creemos que es momento de tener también algún tipo de secretaría anticontrabando. También creemos que tenemos que seguir avanzando en los procesos de formalización. Las empresas por acciones simplificadas han sido un gran paso.
pero todavía hay otras cuestiones en las cuales tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad? Si tuviéramos que decir en cuanto a la debilidad institucional que tiene nuestro país, ¿cuál es la institución, digamos, que tiene mayor debilidad? Mira, me pusiste contra la pared porque creo que voy a empezar a citar y no nos va a alcanzar el programa. Yo diría, hay instituciones que hoy lo estamos viendo con buenos ojos, ¿verdad? Para no hablar de los malos, hablemos de los buenos, ¿verdad? Al Ministerio de Economía se lo ve como una institución muy técnica, al Banco Central le creemos, y ahí un poco le lanzo el desafío a los colegas que están en el Ministerio de Economía. Si hoy lo miramos con buenos ojos, me encantaría que ellos se apoderen de cuestiones como esta. Ahora ya no son Hacienda solamente, ya no le importa la recaudación, sino que ya le importa cuestiones como esta, dado el mismo nombre que tiene. ¿Y eso por qué te digo, Fito? Porque ¿quién es hoy el padre de formalizar a la economía? El Ministerio de Industria y Comercio. Y sí, en lo que refiere al comercio, pero la verdad que las cuestiones de agricultura, donde muchos no trabajan con IPS y demás, no me importa tanto. El Ministerio de Trabajo, sí, en cuestiones laborales. Pero ¿quién aglutina a los diversos aspectos de la formalidad? Casi que por cuestiones dispersas nadie agarra el problema. Sí. Entonces le miraría a esa institución en la cual relativamente nos parece interesante y le diría, agarremos esta situación, pensemos y empecemos a trabajar en estas cuestiones porque nos va a beneficiar en que no sea restrictivo para el crecimiento. Quiero poner nomás un punto más en la mesa como para dimensionar la importancia de ir formalizando el país. Hace unos días se discutió el tema del salario mínimo. Sí. Casi que termina siendo anecdótico esta cuestión, porque ¿a cuántos beneficia el salario mínimo? A muy pocos. Entonces hoy creo que podemos discutir horas, días, muchísimo tiempo, con muchísimos estudios técnicos, cuánto debería ser el salario mínimo. Pero mientras no resolvamos las cuestiones de informalidad, termina siendo, como decía, anecdótico el hecho de sacar una resolución y recomendar el salario mínimo. Sí, esos 23.000 millones de guaraníes o de dólares. De dólares. De dólares. Si esos 23.000 millones de dólares estuvieran en la economía formal, ¿qué representarían para nosotros como sociedad? Un tremendo aumento de las recaudaciones, la posibilidad de hacer muchas más escuelas, muchos más hospitales, muchas más rutas y de pagar probablemente nuestra deuda pública. Es difícil saber cuánto de eso es formalizable y cuánto es castigable. Me refiero a otros estudios donde intentan hacer una aproximación a ese número de cuánto es formalizable, sale más o menos entre 20 y 25%, y tomemos ese número. Eso representa, decía ese estudio, que lo hace un gremio, la Unión Industrial Paraguaya con la Organización Internacional del Trabajo, y dice, concluye que eso representa entre 800 y 1.000 millones de dólares al año en impuestos. Si tomamos ese número en los últimos 10 años, esa es nuestra deuda pública. Es cierto, sí. Jorge Garicoche, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Un gusto, un placer, y estamos en las órdenes acá para... En el próximo bloque vamos a estar hablando con Paraguayo Cubas, político, ex candidato a presidente de la República, ex senador y fundador del partido Cruzada Nacional. Vamos a hablar sobre la situación de la oposición de cara a lo que se viene en meses o años respecto a las próximas elecciones que se dan y cómo se está organizando la oposición. ¿Existe la posibilidad de hacer una alianza? Payo Cubas va a ir por su lado. ¿Quién tiene que encabezar una futura lista para la presidencia de la República o incluso para las municipales? A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto, en la parte final del programa, y agradecemos el contacto con Payo Cubas. Él es líder del partido Cruzada Nacional, una figura importantísima en la oposición de nuestro país, quien está fuera del Congreso, pero sigue muy activo en cuanto a lo que es la política de su partido y a la política de la oposición. Han participado de reuniones, distintos sectores de la oposición. Lo hemos visto a Payo Cubas en programas televisivos con otros referentes de la oposición, y todos nos preguntamos cuál es el futuro de la oposición en nuestro país. ¿Qué va a pasar de cara a las próximas elecciones o desafíos que tenga la oposición? Porque en este momento, hay que decir,
hay una mayoría del oficialismo en el Congreso, hay un copamiento del oficialismo en las instituciones y la oposición se ve muy debilitada. No sé si tenés la misma visión, Payo, de lo que está ocurriendo en este momento en la coyuntura política actual. Claro que sí. Mi horóscopo, atendiendo a los últimos hechos que hemos vivido, es el siguiente. Con la cúpula del PLRA va a ser muy difícil hacer ningún tipo de unidad. Primero porque tienen 120.000 funcionarios públicos en el Estado paraguayo. Hoy tienen 8 senadores, 8 senadores cartistas de los 10. Hay una que ahora fundó con el expresidente Federico Franco un movimiento, Celeste Amarilla. Imagínense qué tipo de oposición puede hacer esa gente. 2, habíamos hecho una reunión de personas que tenemos intenciones de candidatarnos a presidente en el 2028 en Cacupé, un 7 de abril. Sí. Han transcurrido 2 meses y nunca más nos hemos reunido. ¿Por qué no se reunieron más, Payo? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? ¿Se pelean? Es una cuestión de ego. Conozco algo de la oposición y le decía yo a mis compañeros, cuando se reúnen los partidos de oposición, resulta que vienen referentes de algunas organizaciones que tienen muy poco caudal electoral y quieren y exigen los puestos más altos, el número 1 en senadores o ser la vicepresidente, y resulta que en caudal electoral no tienen prácticamente nada. ¿Cuál es la realidad cuando se sientan a negociar? Primero, eso que acabas de decir. Eso viene por parte del PDP, del Encuentro Nacional, de Pacha Querida y de esos partidos que son de membretes, que nunca tienen internas. Entonces, a priori ya están fundidos porque no hay dinámica al interior de sus partidos. Ahora, vamos a los otros referentes. Imagínate, en Cacupé estuvieron referentes del PLRA, estuvieron referentes de Cruzada, por supuesto, del movimiento con quien sí mantengo hoy muy buena relación, que es, yo creo, a través de Miguel Prieto. Estuvieron referentes del en ciernes, entonces, partido de Nakayama. Quedó en la nada. Se le había pedido a gente de Pachaquería que sea la gente que coordine la próxima reunión, y ya han pasado 2 meses y nadie nos ha vuelto a convocar. Yo les dije inclusive que Cruzada tiene plata en el sentido de poder invertir para hacer un desayuno, para invitarle a tal o cual lugar, o sea que plata no era el problema. Ahí el problema surgió a posteriori, cuando el propio presidente del PLRA, que en este caso él hizo una muy buena tarea en el sentido de inclusive acudir a una reunión que no era institucional, acudió en carácter de político, no obstante siempre se le va a abrogarlo en la presidencia, y fue bombardeado por los cartistas como Ever Villalba y Líder Amarilla y otros del interior del PLRA en el afán de evitar justamente que esto vaya adelante. Entonces, son las rencillas internas en esos partidos donde tienen supuesta democracia interna. Y eso no funciona. Acá es un líder el que tiene que manejar un partido y el que tiene que ir a la cabeza en el 2028. Nada de esto de consenso y no sé qué historia como los del Frente Guachú hablan. Claro, porque el consenso prácticamente es la cara opuesta de una interna, digamos, de ir a una elección interna en la que el que tiene más votos es el que encabeza la lista, así nomás es. Y por eso que está muerto hoy el Frente Guazú, por su famoso tema de los consensos. Así juegan, se ponen cara de inocentes niños, pero detrás, ¿qué es lo que hay? Frente Guazú hoy tiene 40.000 funcionarios dentro del Estado paraguayo. Ellos no quieren perder estas minas electorales que nosotros les pagamos. En el caso de Cruzada Nacional, nuestra actitud es totalmente diferente en ese sentido. Entonces, hoy tenés en la oposición partidos que en total tienen 200.000 funcionarios en el Estado paraguayo. ¿Qué oposición van a hacer? Senadores que tienen sus esposas en Yacyretá, en Itaipú, son embajadores por todas partes del mundo. Tener el encuentro nacional con el presidente metido en Itaipú. ¿De qué oposición me van a hablar estos tipos? Pero
Payo es cartista, claro, esa es la defensa que hacen, no. Ellos son los delincuentes cartistas. Yo supervivo, compañero, hoy con mi profesión, vendiendo mis hamburguesas, aunque parezca simpático eso, que llame a la sátira, y administrando 5 millones de dólares en forma absolutamente transparente de un partido que va a pelear tete a tete con la ANR en el 2028, y mejor aún hoy en una muy factible, muy positiva unidad con el partido, yo creo, que encabeza Miguel Prieto. Somos dos ya en esta postura. Payo, Miguel Prieto, la Fiscalía acaba de pedir que esto vaya a juicio oral, una de las causas, porque creo que tiene 34 denuncias o 34 imputaciones por parte del Ministerio Público. ¿Cómo va a prosperar una alianza dupla o lo que fuera con Miguel Prieto cuando tiene, digamos, a la justicia persiguiéndolo y respirándole en el cuello prácticamente? Bueno, estas son cuestiones justamente que te sirven para el análisis, ¿no? ¿Por qué Federico Franco está preso? Porque está de 4 ante el sistema. ¿Por qué el líder amarilla no está siendo investigado cuando está metido en cuestiones que hacen al tráfico internacional de drogas? ¿O por qué otros de la oposición que deberían estar procesados hoy no están procesados? ¿Y por qué Miguel Prieto y Paraguayo Cubas tenemos sendos juicios orales por el frente? 1. 2, es cierto lo que vos decís, Miguel Prieto se puede ir preso, Paraguayo Cubas puede ir 15 años preso, no vaya a olvidar que mi juicio ahora el 5 de agosto, sí, que nos metan presos. Entonces van a surgir gente, o de Yo Creo, o de Cruzada Nacional, compañero, que va a pedir el voto a la población, y el voto a la población va a valer doble, como fue en el caso de Lino Oviedo. Los dos podemos estar presos en Tacumbú, pero señores, que nos metan, a mí que me interesa. Yo estuve más veces preso en mi vida que de cumpleaños. Vos estás prácticamente dando por sentada una dupla con Miguel Prieto. No, yo no doy por sentada esa dupla. Lo que sí doy por sentado es de que la conversación con él siempre estuvo por buen camino. Imagínense, vos abrías la semana pasada las redes y por ciertos medios, que no es el tuyo, decían de que yo había dicho de él tal cosa, él había dicho de mí tal cosa, y no es cierto. O sea, buscando una diferencia y una pelea entre ustedes. Supuestamente, que nunca existió. Desde aquella vez que nos reunimos hace 3 meses, seguimos al unísono en la conversación. O sea, estamos trabajando, y estas son cosas que no le gusta al sistema. Si tuvieran que reunirse, digamos, con todas las nucleaciones de la oposición y hubiera un criterio para definir quiénes tienen que liderar la oposición, una lista, una chapa presidencial, ¿cuál tendría que ser ese criterio, Payo? Muy bien. Primero tenemos que saber quiénes son los que tienen la apetencia legítima de ser presidente de la República. Hoy yo vislumbro 6 nombres. ¿Cuáles son? Vislumbro el nombre de Nakayama, ¿verdad? Sí. El nombre de Miguel Prieto, el nombre de Salim Busarquis, que me lo ha dicho a mí, yo no sé si a ti. Sí. El nombre de Katia González, yo creo que también, por más que ella no lo ha expresado, ¿no? Sí. Después surgió Ricardo Estigarribia dentro del PLRA, también está en esa tesitura. Sí. ¿Y quién te habla? Correcto. Somos 6 de la denominada oposición. Acá lo que cabe es un sondeo con 5.000 personas. Nosotros con Salim planteamos en aquella reunión hacer llamados telefónicos durante una semana a 20.000 personas, de las cuales 5.000 estimamos que las respuestas serán las correctas, porque hay 15.000 que te pueden decir, yo soy colorado, no quiero saber nada, claro, no me interesa la política, váyanse, no. 5.000 en vivo, en donde vos preguntás de estos 6, ¿quién querrías
que sea el candidato a presidente. Hoy vos sabés que en Paraguay existen 15 millones de chips, porque el paraguayo promedio tiene 2.5 chips por persona, Sí, porque rompió, porque perdió, porque la madre en coche, ¿verdad? Sí. Algunos de esos chips alguien te va a atender previa promoción de esta cuestión. Eso va a ser en vivo durante una semana. Ok, salió Nakayama con el mayor porcentaje. Planteamos ya todos los potables candidatos de la oposición, no los partidos aún, Sí. porque los partidos no pueden todavía apoyar a alguien que no haya salido de su interna. Correcto. ¿Verdad? Nakayama presidente, unámonos en concertaciones, no en alianzas. Esa alianza es otra cosa. En todos los municipios del país, ya teniendo en el horizonte este candidato. Por supuesto que vamos a arrasar en las municipales ya. Y luego, en las generales, vamos a poder controlar las mesas, cosa que no hemos hecho la otra vez, y nos cuesta este duelo político hoy. Cuando lleguen a esa etapa de ir, digamos, a las asambleas, las convenciones de los partidos, las internas, ¿cómo pensás que va a actuar esta infiltración cartista que mencionabas? Con mucho dinero, indudablemente. Ellos van a actuar con mucho dinero. Vamos al caso del PLRA, por ejemplo. Sí. Digamos que de estos 6 salga Ricardo Estigarribia el más potable. ¿Ok? Sí. Entonces, todos nosotros oficiosamente vamos a apoyar a Ricardo Estigarribia en una interna del PLRA. ¿Dónde va a ir la plata? ¿Va a ir a Llano? ¿Va a ir a Dionisio? ¿Va a ir a Ebre Villalba? ¿Va a ir a la que tiene esa universidad del Pájaro Campana? Y no sé quién es más, ¿verdad? Entonces, por supuesto que va a correr dinero por parte de ellos para ubicar como candidato a presidente a Harrison, por ejemplo, que es de la misma estirpe de Cartes. Y te doy otro nombre que a ustedes se les está escapando, que va a ser candidato dentro del PLRA, ¿Quién? que es Víctor Ríos. Víctor Ríos, el actual ministro de la Corte, porque él ya no tiene hoy la cantidad suficiente para sustentarlo en el Senado para hacer recutu. No hay que olvidar que Víctor Ríos es del riñón de la corrupción en Paraguay, que se chupó millones de dólares con Nicanor en el tema de la costanera y que hoy está actuando a través de cierta gente para golpear a otros posibles adversarios en las redes. Pero, Payo, ¿no te estás peleando con toda la oposición al plantear, digamos, toda esta realidad como vos la estás describiendo? ¿Hay posibilidades de llegar peleándote con toda la oposición, haciendo, digamos, esta alianza, diálogo, lo que sea, concertación con yo creo solamente? No, yo no me estoy peleando con Prieto, ¿cierto? Yo no me estoy peleando con Ricardo Estigarribia. Yo no me estoy peleando con Nakayama. Yo no me estoy peleando con Katia. Yo no me estoy peleando con Salim Busarquis. Lo que estás haciendo es separar la paja del trigo. Decididamente que son cartistas que están en estos partidos políticos. Yo no me estoy peleando con el PLRA. Yo no me estoy peleando con, no sé, yo con el Frente Guazú tengo mejores contactos hoy que los que tiene Esperanza Martínez, por ejemplo. Estoy en contacto con el senador Querey, en conversaciones muy buenas, con chicos que son de la juventud de esos partidos, tanto sea de Tecoyoyá como de Acción Ciudadana. No, yo te estoy hablando de ciertas individualidades. Entonces, Paraguayo-Cuba no se está peleando con los partidos, se está peleando con los delincuentes de esos partidos como Dionisio Amarilla, Llano y otros. No confundir. Correcto. ¿Qué va a pasar en este tiempo, digamos, en el que, bueno, todavía no hay elecciones y el Partido Colorado tiene una hegemonía absoluta? No hay siquiera debate en el Congreso Nacional
porque ellos arrasan con una aplanadora cada vez que quieren que se lleve adelante una ley, un proyecto económico, lo que fuere. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a debilitar más la oposición o esto va a hacer que se unan y se fortalezcan? Se va a debilitar más la oposición de membrete, pero no nosotros los opositores. ¿Me explico? Sí. Los que se van a debilitar son los del PLRA, así como se debilitó Cruzada Nacional con la salida de 3 cartistas, pero se debilitó en el Parlamento. Pero hoy Cruzada Nacional está aprobando la afiliación de 1.000 personas por mes. O sea, ahí sí hay que dividir las aguas, compañeros. Una cosa es lo que ocurre en el Parlamento y otra cosa es lo que ocurre al interior de los partidos. Yo creo, goza de buena salud. Cruzada Nacional goza de buena salud. Nakayama con su movimiento goza de buena salud. Ahora, el PLRA institucionalmente no goza de buena salud, pero tiene excelentes candidatos a presidente, como lo que te acabo de decir, ya sea Tiarribia o Salim, que pueden ganar las internas. Payo, estás en la calle, estás recorriendo el país, te veo en videos haciendo estas charlas de capacitación de Cruzada Nacional en distintos puntos de la República. ¿Cuál es el sentir de la gente? Vos que estás en contacto, que estás hablando, que habías hecho ya una campaña presidencial sui generis, recorriendo en tu vehículo, digamos, las distintas ciudades hasta llegar a Asunción. Bueno, yo no tengo más que agradecerle a la población. Ese es el macroclima. No es el microclima del Twitter, del TikTok y de que son siempre los mismos actores allí. Yo no puedo caminar en la calle de la gente, de la fotografía, de los bocinazos, de los niños que me abrazan. Ese es el macroclima. Y yo estoy cumpliendo con una tarea que el partido me encomendó, que es el de abrir, y hoy ya tenemos PCs departamentales en todo el país, tenemos una nómina de profesionales que trabajan con nosotros, tenemos una presión del egreso en cuanto a servicio de personal que hoy llega a tan solo el 17% del total de nuestros ingresos, muy diferente al del Estado paraguayo que tiene el 93% de esa presión en sueldos. Nos estamos manejando muy bien. Estamos creando los cursos ahora que recién cobramos el aporte, 200 y pico mil dólares, sumado a 300.000, son como 500.000 que estamos administrando de los 5 millones que debemos cobrar. Vos entras en nuestra página web, pcn.orpi, y tenés las facturas al día. Si Payo ayer estuvo en Uirarobaná, comió una empanada, cuenta el partido, está la factura de la empanada. ¿Y qué te dice la gente? Haciendo... ¿Qué te dice la gente, Payo? Más allá de lo que te digan a vos como líder o candidato de tu partido, ¿qué te dice de la vida que están llevando ahora los paraguayos? Ibaiola inmundo. Ibaiola ñanemundo. Eso sin duda alguna. Nadie está mejor, todos están peor, todos tenemos nuestros hijos fuera del país. Imagínate, yo de 4 hijos, 3 hijos míos están fuera del país trabajando, arañando la tierra. Una no se va porque no tiene para su pasaje, nomás porque tiene 15 años todavía. Esa es la situación de nosotros los paraguayos, que no robamos el dinero del Estado paraguayo, que no cohonestamos a estos narcotraficantes que hoy están en un palacio del desgobierno, a estos narcotraficantes que manejan el país y que no nos deben finezas, porque ellos saben que no ganaron. Ahora va a haber del Parlasur en el TSJE la próxima semana una reunión importante. Les vamos a ir a vomitar, a Vestar, a Bogarín y a Rosell lo que robaron con la Unión Europea, 35 millones de dólares. Les vamos a ir a vomitar en su propia casa y en presencia de invitados extranjeros lo que quemaron en cuanto a lo que ustedes saben, las mesas donde debían contarse
las boletas. Les vamos a ir a vomitar la cantidad de empleados que tienen ahí in situ. Y además, en mi juicio, son 4.000 testigos que vamos a hacerle conocer nuevamente a tirios y troyanos el fraude que cometió el narcotraficante de Horacio Cartes en el 2023 para darle hoy trabajo a los hijos de todos sus correligionarios. Ayer estaba mirando quiénes fueron nombrados como embajadores en el exterior. Ahí no hay ningún González, ningún Jiménez, ningún Cuba. Ahí hay un Argaña, hay un no sé qué puta, todos apellidos, doble apellido. De Apoina. Payo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a volver a hacer un contacto contigo próximamente. Gracias. A vos y gracias por tolerarme. Estuvo con nosotros Payo Cubas hablando sobre la coyuntura actual de la oposición en nuestro país. Nosotros nos reencontramos el martes aquí en Contexto. Va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz. Buenas noches.